Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien. Yo como siempre estoy aquí feliz de estar con ustedes y lista para sumergirnos en el fascinante mundo de las series y actores turcos que tanto amamos. Hoy tengo un tema que estoy segura que les va a encantar, uno que combina amor, misterio, y una de nuestras estrellas turcas favoritas. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar la vida y los pensamientos de Mert Ramazan Demir, el hombre que nos robó el corazón, especialmente con su interpretación de Ferit en la exitosísima Golden Boy, y en otras producciones que han cautivado al mundo. Pero no nos quedaremos solo en su increíble talento actoral. Hoy nos adentraremos en un tema que a muchos nos intriga: ¿cree Mert Ramazan Demir en el destino? ¿Se deja guiar por las estrellas, por un plan mayor que escapa a nuestro control? Y por supuesto revelaremos su romántico secreto de amor. ¿Quién es la afortunada que comparte su vida, o al menos su espacio personal? Prepárense porque este vídeo promete estar lleno de detalles interesantes, datos curiosos, análisis profundos y por supuesto mucha emoción. Antes de empezar, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo sobre sus actores y series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desvelar los secretos de Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir, un ícono en ascenso ***. Mert Ramazan Demir, ese nombre que resuena en nuestros oídos con pura admiración, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. No solo es un actor talentoso, sino también un hombre que parece tener una conexión muy especial con sus fans. Su carisma, su encanto, su magnetismo y la forma en que interpreta a sus personajes, especialmente a Ferit en Golden Boy, nos han cautivado a todos. Pero, ¿quién es realmente Mert Ramazan Demir detrás de la pantalla? ¿Qué lo impulsa, qué lo inspira? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el amor, la vida y el destino? Para responder a estas preguntas nos sumergiremos en entrevistas, declaraciones, en sus redes sociales, en momentos clave de su vida y en todo aquello que pueda arrojar luz sobre sus pensamientos más profundos. Analizaremos su forma de actuar, sus elecciones profesionales, y por supuesto, los rumores que lo rodean. La filosofía de Mert, un creyente del destino, ***. Una de las cosas más interesantes de Mert es su aparente conexión con la espiritualidad. Si bien no se ha declarado abiertamente creyente de ninguna religión específica, sus reflexiones sobre el destino, la suerte y el propósito de la vida sugieren una profunda creencia en algo más allá de lo tangible. En varias entrevistas, Mert ha hablado sobre la importancia de la intuición y la confianza en el proceso de la vida. Ha mencionado que cree que cada encuentro, cada experiencia, incluso las que parecen negativas, forman parte de un camino predeterminado, un plan mayor. Esta perspectiva, que se asemeja a la creencia en el destino, nos da una idea de su filosofía personal. En una entrevista al ser consultado sobre el éxito de Golden Boy y su propia carrera, Mert respondió: «Creo que las cosas suceden en el momento adecuado. Hay un tiempo para todo. Y creo que el destino juega un papel importante en ello. No digo que no debamos esforzarnos, pero sí creo que hay una energía que nos guía, que nos impulsa hacia donde debemos estar». Estas palabras revelan una mentalidad que combina la acción y la responsabilidad personal con una creencia en una fuerza mayor. No se trata de una pasividad total, sino de una confianza en que el universo conspira a nuestro favor si estamos abiertos a las oportunidades y a las señales que nos envía. En otra ocasión, hablando sobre el amor, Mert dijo: «Creo que el amor verdadero es algo que te encuentra. No puedes forzarlo. Si está destinado a ser, sucederá. Y si no, es porque hay algo mejor esperándote». Esta afirmación resuena con la idea del destino. Sugiere que en el terreno del amor, hay una conexión predestinada, un hilo invisible que une a dos personas si están destinadas a estar juntas. ¿Será que Mert cree que el amor, como la vida misma, está escrito en las estrellas? ¿Se deja llevar por las corrientes del destino, confiando en que lo guiarán hacia el camino correcto? Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a entender mejor la personalidad de Mert Ramazan Demir. ***, el secreto romántico, Serine y Sarkaya en el corazón de Mert, ***. Y por supuesto, llegamos a la parte más emocionante del análisis, el romántico secreto de Mert Ramazan Demir. Siendo una figura pública tan seguida,
es inevitable que su vida personal despierte el interés de los medios y de sus fans. Si bien Mert es conocido por ser muy reservado con su vida privada, siempre hay rumores, especulaciones y por supuesto, foto. Ese que nos dan pistas. Y amigos, en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo se convierten en realidad. En este caso, las especulaciones apuntan a una relación muy especial con la actriz Serini Sarkaya. Sí, la misma Serini Sarkaya, que también ha protagonizado exitosas series turcas, y que es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Las fotos y los rumores sobre Mert y Serini comenzaron a circular después de que ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones. Se les vio cenando en restaurantes, paseando por las calles, asistiendo a eventos públicos y compartiendo momentos de complicidad que no pasaron desapercibidos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las imágenes hablan por sí solas. La química entre ellos es innegable. Las miradas que se dedican, la cercanía que demuestran, las risas compartidas, todo sugiere que hay algo más que amistad. La prensa turca ha estado atenta a cada movimiento de la pareja, y los fans no han dejado de especular sobre el estatus de su relación. En una ocasión, fueron fotografiados saliendo juntos de un restaurante, tomados de la mano. En otra, compartieron un paseo romántico por la playa. En eventos, se les ha visto conversando animadamente, intercambiando miradas cómplices. Todo esto ha alimentado los rumores y ha generado un gran interés en el público. ¿Cómo encaja esto con la creencia de Mert en el destino? Si Mert cree que cada encuentro está predestinado, ¿significa eso que cree que su relación con Serini también está escrita en las estrellas? Es una pregunta fascinante que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor y el papel del destino en nuestras vidas. ¿Es el amor una elección o un destino inevitable? Para Mert, la respuesta parece estar en algún punto intermedio. Él parece creer en la importancia de estar abiertos a las experiencias, de dejarse llevar por la corriente de la vida y confiar en que el camino correcto nos llevará a las personas adecuadas. La historia de Mert y Serini es sin duda un reflejo de este pensamiento. Sus caminos se cruzaron en el mundo del espectáculo, dos estrellas brillantes que se encontraron en el mismo firmamento. Y aunque no sabemos con certeza qué les depara el futuro, lo que sí sabemos es que su conexión es especial y que, independientemente de si están juntos o no, han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. *** El destino y la responsabilidad, un equilibrio en la visión de Mert ***. Ahora, volvamos a la creencia de Mert en el destino. Es importante destacar que aunque Mert parezca creer en un plan predestinado, esto no significa que renuncie a la responsabilidad personal. Al contrario, parece ser una persona que se esfuerza por alcanzar sus metas, que trabaja duro en su profesión y que toma decisiones conscientes sobre su vida. En sus entrevistas, Mert ha hablado sobre la importancia de vivir el momento presente, de disfrutar de cada experiencia, de aprender de cada error y de ser auténtico consigo mismo. Esta actitud, que se alinea con la creencia en el destino, nos recuerda que debemos confiar en el proceso de la vida, pero sin dejar de tomar las riendas de nuestro propio camino. Mert no parece ser alguien que se aferre al control, sino alguien que confía en que todo sucede por una razón. No obstante, esto no implica pasividad. Él es un actor comprometido y apasionado que trabaja arduamente para perfeccionar su arte y para dar lo mejor de sí en cada proyecto. En cuanto a su trabajo, Mert ha demostrado ser un actor comprometido y apasionado. Selecciona cuidadosamente sus proyectos, buscando personajes que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y conectar con el público. Esta dedicación, combinada con su carisma y su habilidad para transmitir emociones, lo ha convertido en una de las estrellas más prometedoras de la televisión turca. Y no nos olvidemos de su excelente trabajo en Golden Boy, donde su interpretación de Ferit nos dejó sin aliento. La forma en que Mert le dio vida a este personaje, con todas sus complejidades y contradicciones, es un claro ejemplo de su talento y de su capacidad para conectar con el público. Además, Mert ha hablado sobre la importancia de la autenticidad en su trabajo. No se trata solo de interpretar un personaje, sino de comprenderlo, de sentirlo y de hacerlo suyo. Esta autenticidad, que también se refleja en su vida personal, es lo que lo hace tan especial y lo que nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Volviendo al tema del destino, es importante recordar que la creencia en el destino no significa renunciar a la responsabilidad personal. Mert parece creer en la importancia de tomar decisiones, de esforzarse por alcanzar sus metas y de ser fiel a sí mismo.
El destino, en su visión, no es un obstáculo, sino una guía, una brújula que nos ayuda a encontrar nuestro camino. ***¿Qué podemos aprender de Mer Ramazan Demir? En resumen, ¿qué podemos aprender de Mert Ramazan Demir? Debemos aprender a confiar en el proceso de la vida, a estar abiertos a las experiencias, a disfrutar del momento presente y a ser fieles a nosotros mismos. Podemos aprender a creer en el amor, en la magia y en la posibilidad de que todo sucede por una razón. Podemos aprender a ser un poco más como Mert, auténticos, apasionados y llenos de esperanza. Mert nos enseña que la vida es un viaje, no un destino. Que el éxito no es solo el resultado del talento y el trabajo duro, sino también de la apertura a las oportunidades y a las experiencias que nos presenta el destino. Que el amor es una fuerza poderosa que puede surgir de manera inesperada, y que debemos estar dispuestos a recibirlo. Nos muestra que no debemos tener miedo a equivocarnos, a caer, a sufrir, porque cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos ayudan a crecer y a evolucionar. Nos invita a abrazar nuestra autenticidad, a ser fieles a nuestros valores y a vivir la vida con pasión y entusiasmo. Su ejemplo nos inspira a ser más conscientes de nuestro entorno, a conectar con nuestra intuición y a confiar en el flujo de la vida. Nos recuerda que aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar nuestra actitud ante las adversidades y nuestra capacidad para disfrutar de los momentos de alegría y felicidad. ***El futuro de Mert, ¿qué le depara el destino? La carrera de Mert Ramazan Demir está en constante ascenso. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en una de las estrellas más prometedoras de la televisión turca. Sus futuros proyectos son esperados con gran expectación, y sus fans están ansiosos por ver qué nuevos personajes y desafíos le depara el destino. En cuanto a su vida personal, el futuro es incierto, pero la conexión que parece tener con Serini y Sarkaya es innegable. Si el destino quiere que estén juntos, sin duda encontrarán la forma de hacerlo. Y si no, siempre quedará el recuerdo de una conexión especial, de un romance que nos hizo soñar y creer en el poder del amor. Lo que sí podemos esperar de Mert es que siga siendo fiel a sí mismo, que continúe trabajando con pasión y que nos siga regalando interpretaciones inolvidables. Que siga siendo un ejemplo de autenticidad, de perseverancia y de esperanza. Y que en cada paso que dé confíe en el destino y en la magia de la vida. Conclusión, un actor, un hombre, un destino por descubrir. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la creencia de Mer Ramazan Demir en el destino, hemos hablado sobre su posible relación con Serini y Sarkaya y hemos analizado sus pensamientos sobre el amor, la vida y el propósito. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos descubierto a un hombre que, detrás de la fama y el éxito, parece albergar una profunda conexión con la espiritualidad. Alguien que cree en el poder del destino, pero sin dejar de lado la responsabilidad personal y la importancia de vivir cada momento. Hemos analizado los rumores que lo vinculan a Serini y Sarkaya, una de las actrices más queridas de Turquía, y hemos contemplado la posibilidad de un romance que, de confirmarse, sería uno de los más mediáticos del mundo del espectáculo. Hemos aprendido a valorar la autenticidad, la perseverancia y la esperanza que Mert irradia. Y hemos descubierto a un actor que, más allá de su talento, es un ser humano que nos inspira a ser mejores personas. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué opinan sobre la creencia de Mert en el destino? ¿Creen que hay algo especial entre Mert y Serini? Déjenmelo saber. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué le deparará el destino a Mert Ramazan Demir? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que seguiremos atentos a cada paso que dé, a cada proyecto que emprenda, y a cada declaración que nos revele un poco más de su enigmática y fascinante personalidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.